Asambleísta Jorge Escala. Presidente, nuestro partido, el Movimiento Popular Democrático, quiere dejar planteada bien clara nuestra postura respecto de este proceso de la designación de lo que serían las nuevas autoridades de la Corte Constitucional, que es parte de un organismo, de una función del Estado, y que lo único que hoy nos demuestra una vez más que no hay diferencia ni cambio con relación al viejo Congreso. Es decir, la designación en función de quienes están hoy gobernando y quienes gobiernan en la derecha del siglo XXI es precisamente los grupos que ayer también dirigieron los destinos de este país, los Mera, los Alvarado, los Natalicelli, Galo Mora, Huit, sobrino de la democracia cristiana, y hoy buscan tener entonces un organismo que siga sirviendo a los intereses de estos sectores. Es decir, no ha cambiado absolutamente nada, mientras el anhelo, la aspiración de la juventud, los trabajadores y los pueblos del Ecuador es conquistar la independencia de los poderes del Estado. Y eso no va a ocurrir con la nómina que ha presentado el correísmo, el oficialismo en esta mañana. Se mantiene entonces el sometimiento o el control, el manejo de todo el poder del Estado en el correísmo, y por lo tanto se mantiene lo que es patrimonio de este sistema burgués, de este sistema capitalista, que es la corrupción. Para eso quieren la Corte Constitucional, para seguir protegiendo los actos de corrupción de este gobierno. No ha cambiado en nada, no se vive en el Ecuador ni socialismo ni revolución, sino más de lo mismo, y se pretende reafirmar el estado de corrupción de este sistema capitalista. Eso es lo que tiene en el fondo esta designación de las 9 personas para este organismo, en este control, en esta Corte Constitucional. Vemos cómo las instituciones del Estado hoy están en crisis, en su mayor descomposición. Ninguna se salva de los actos de corrupción. Un ejecutivo descompuesto, podrido por la narcovalija y lo que hoy saca uno de los diarios de mayor circulación, los grandes negociados, los Alvarado de Vialmesa. Ese ejecutivo es la réplica del Estado burgués que vivimos ahora en la más espantosa corrupción. Así se hunde este gobierno presidido por Rafael Correa, un ejecutivo descompuesto por los actos de corrupción del Gran Hermano, de los comecheques, de las ambulancias, de las galletas con gusanos que dieron a nuestros estudiantes, de los negociados de la DINCE, de los negociados de Ecuador TV. Sí, la función judicial no se escapa de estos actos de corrupción si forma parte de la estructura de este sistema que se cae en pedazos por los actos de corrupción de este gobierno de la derecha del siglo XXI. Para seguir repartiendo cargos al puro estilo de los Yavar y compañía en esa función judicial. Para eso quieren la Corte Constitucional también, para defender y apuntalar este sistema de atraco y de corrupción que se vive aquí en el Ecuador. Otro poder que vive en su peor descomposición es ese Consejo de Participación Ciudadana
y control social, donde los concursos son amañados, los concursos, la demostración solo del sainete para designar a los amigos del correísmo y seguir defendiendo actos de corrupción. Y este poder legislativo no se escapa también de los actos de corrupción. Así como ayer en ese Congreso, hoy vemos cómo muchos asambleístas se han convertido en independientes, y eso no es gratis. Votos para aprobar leyes en contra del pueblo ecuatoriano. Así se compran conciencia al puro estilo del viejo Congreso. Esa realidad no cambia, no ha mejorado, más vale se reproduce en esa Corte Constitucional que hoy ustedes quieren tomarse por asalto, el correísmo. Sí, no cambia en nada. Corte Constitucional donde se pasan sentencias y ahí vemos cómo se falla a favor de los grandes empresarios industriales, a favor de la empresa, de la industria cervecera nacional y en contra de los trabajadores. Por eso nuestro partido la calificó Corte Cervecera. Esa Corte Cervecera que solo actúa para proteger los intereses del gobierno y en contra de los trabajadores, para seguir persiguiendo y despojando del derecho que tienen a la estabilidad los trabajadores. Hasta ahora, negligente, no se pronuncia sobre los recursos presentados de inconstitucionalidad precisamente por los servidores públicos y por el Movimiento Popular Democrático para que resuelva el tema del decreto 813. Para eso quiere el correísmo la Corte Constitucional, instrumento para quitar, anular derechos de los trabajadores en el Ecuador. Quieren una Corte Constitucional para que siga fallando a favor del correísmo como se lo hizo en el tema de las reformas al Código de la Democracia. Desesperado Correa, porque cada día pierde popularidad, porque la izquierda revolucionaria, la Coordinadora Plurinacional de Izquierda, lo viene derrotando hasta en el sector rural, que se siente el abandono y la inconformidad de los de abajo contra un gobierno que ha traicionado el anhelo de las mayorías. Por eso quiere entonces la Corte Constitucional, para que fallen a favor de este gobierno y tener y ganar el próximo proceso electoral de manera fraudulenta, presidente. Sí, para seguir fallando a favor de los grupos de poder económico. ¿Acaso los ex trabajadores de Astra presentaron también recursos en este organismo? Y lejos de fallar a favor de los que generan la riqueza en el Ecuador, vean ustedes, fallaron a un grupo empresarial vinculados con los ex dueños del ingenio Astra, los Isaías. Para eso quieren la Corte Constitucional nuevamente el correísmo y la derecha del siglo XXI, presidente. Nuestro partido entonces, frente a este amarre, frente a este proceso de designación que viola todo proceso constitucional, votará en contra de esos 9 nombres que ha planteado el oficialismo, que no quiere cambio de independencia de los poderes del Estado. Muchas gracias, presidente.